¿Qué tal, amigos de a las 10 de la noche? Arrancamos nuestro segundo episodio de este podcast, nuevamente lanzándolo a las 10 de la noche como lo acostumbramos. De antemano una disculpa si escuchan esta voz muy diferente, hoy andamos dando las últimas, pero muy emocionados y muy felices por este segundo episodio donde nos acompaña el maestro Misael Sámano Vargas, a quien a las 10 de la noche le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, maestro. Gracias por la invitación. Y bueno, y como ya saben, este espacio pues es prácticamente de arte y cultura. La cultura es algo muy amplio, casi y prácticamente difícil de definir. Así que pues aquí vamos a tratar de ir entendiendo todo este relajo, todo este concepto tan extraño de la mano de grandes artistas como es el maestro Misael Sámano. Y ahora sí, primeramente, maestro, nuevamente agradecer su presencia aquí. Queremos primeramente conocer, para aquellos que aún no viven un poco debajo de las piedras de Tabasco, ¿quién es Misael Sámano Vargas? Bueno, yo soy artista visual. Yo me dedico a ser básicamente artista visual, pero con un pensamiento fotográfico, un trabajo mayormente fotográfico. Aunque ya los últimos posiblemente 8 o 10 años más o menos he estado trabajando con otras disciplinas. Pero básicamente a lo que me dedico soy artista visual. Me considero también promotor cultural. Me considero también que mi trabajo con artistas emergentes, mi trabajo con generando proyectos para poder impulsar proyectos emergentes es también parte importante de lo que hago. Y además otra parte importante de lo que hago es la didáctica. Yo entendí en algún momento que parte de mi trabajo, parte de mi labor, tanto con mi discurso personal como con mi compromiso con la comunidad, era también dar talleres, dar conferencias, y también me dedico a eso. Llevo ya haciendo esto unos 22 años. Empecé en 2002, fue mi primera expo colectiva. Y llevo ya unas 70 expos colectivas, unas 5 individuales. Y justo estaba haciendo mi currículum porque mandé para un proyecto una convocatoria. Y bueno, ya puedo poner mi currículum que ya he expuesto en 7, 8 países diferentes, ¿no? Entonces, a eso me dedico. No, pues sin duda alguna una gran experiencia de más de 20 años. ¿Y cuál es su formación para aquellos que de repente tengan la duda? ¿Cuál es la formación del maestro Sámano? Yo siempre quise entrar a hacer algo con arte. En algún momento decidí... Tuve que elegir entre psicología y diseño gráfico, es algo que poca gente sabe. Yo quería estudiar psicología, originalmente. Pero me di cuenta que no iba a funcionar como un miembro de la sociedad consciente si estudiaba psicología, así que finalmente me dediqué a diseño gráfico. Mi formación profesional es de diseñador gráfico. Estudié en la Universidad Mundo Maya, que también es una relación de amor-odio que tengo ahí con esta universidad, perdón, pero sí. Y ya de ahí me fui especializando en fotografía comercial, publicitaria, combinado con diseño, con lo que hago de diseño. En algún momento pasé por mi etapa de publicista. Tuve que aprender cosas de publicidad y de marketing y de RP. Hacer campañas y todo esto, ¿no? Y luego que finalmente pude entrar al máster en artes visuales en Valencia, España. Y ahí fue donde pude desarrollar, digamos, más herramientas para poder hacer lo que hago. ¿Y cómo surgió este interés ya en particular por las artes visuales, o sea, de psicología a artes? ¿Cómo fue este encuentro? Es una cosa curiosa porque realmente es algo que platico muy poquito, pero yo nunca tuve del todo claro como que quería dedicarme al 100%, ¿no? Ciertamente desde pequeño fui muy imaginativo, fui muy ocurrente. Tengo fotos, y son fotos que son muy personales y me gustan mucho. He hecho proyectos con eso, pero tengo fotografías donde estoy de 3 años, 4 años con una manguera, agarrando una manguera como si fuera un micrófono, porque estoy cantando. Entonces, desde pequeño, por alguna razón, siempre tuve esa necesidad de exhibirme y usar mi voz para hacer algo, ¿no? Y en algún momento, ya cuando tuve que elegir la carrera, elegí diseño por una cuestión muy práctica, porque en ese momento, estamos hablando también del 2000, en ese momento la carrera de diseño estaba empezando a agarrar empuje, a agarrar auge, y considerando que no quería quedarme desempleado, entendía que diseño gráfico iba a tener un gran campo de trabajo, ¿no? De manera paralela, también elegí diseño porque yo pensé que en diseño gráfico iba a tener ciertas herramientas, cierto acercamiento con el arte, ¿no? Con la gráfica, con el arte, con la ilustración,
pensé que iba a tener algo de eso. Y la primera semana que entro a la carrera, 2 maestros diferentes me dicen en 2 clases diferentes que el diseño gráfico no es arte, ¿no? Eso me hizo entrar en crisis un poquito, pero eventualmente entendí que efectivamente no es arte, es otra cosa, ¿no? Es comunicación. Es comunicación muy específica, con un mensaje muy específico, a través de un canal muy específico, a un público muy específico, ¿no? El arte no es eso, es todo lo contrario. Bueno, pues justamente ya que hace la mención, sí. El arte, tanto el arte como la cultura son sin duda algunos conceptos muy ambiguos, difíciles de definir, pero para usted, digamos, en sus años de experiencia, a su nivel de sensibilidad artística, para usted qué es el arte? ¿Cómo lo definiría? Y en relación también a las artes visuales y esa separación que menciona del diseño. Sí, claro. Lo curioso también, y para poder dar la definición, o para poder dar mi definición, pongo este ejemplo. Lo interesante es que el haber estudiado diseño gráfico me permitió justamente entender la diferencia tan marcada entre una cosa y la otra, ¿no? Como comentaba, diseño gráfico tiene que ver con comunicar un mensaje específico. Tiene que ver con tomar un mensaje específico, configurarlo de una manera específica, de acuerdo al mensaje, de acuerdo al canal, de acuerdo al público, de acuerdo al producto, y lanzarlo, ¿no? Y además ese mensaje tiene que ser muy claro, tiene que ser muy conciso, tiene que estar libre de ruido, tiene que estar libre de interpretación, tiene que ser directo, ¿no? Cuando empecé a trabajar diseño, empecé a hacer fotografía también, digamos, descriptiva, documental, testimonial, directa, me di cuenta que eso no es lo que quería. O sea, está bien como una cuestión profesional, ¿no? No tengo problemas en que me digan qué hacer y hacerlo por dinero, está bien. Pero, como comentaba, eventualmente siempre regresaba a esta primera experiencia del Misael de 4 años, que agarraba una manguera y cantaba, ¿no? Y buscaba expresarse. Ahí me di cuenta que justamente en el arte, y a eso voy, en el arte, creo que el arte es el único espacio social, conceptual, emocional, productivo o de producción, en el que los adultos tenemos toda la posibilidad de seguir jugando, ¿no? De equivocarnos. En el arte podemos equivocarnos todo el tiempo. Incluso usar el error como un discurso, como una herramienta, una estrategia de producción. Otra cosa interesante del arte es que también es el único espacio en el que se nos es permitido mentir. En el arte mentimos todo el tiempo, todo el día. Y digo, sin una responsabilidad, claro, respecto a cómo usar esta verdad o esta posverdad para lanzar un discurso, un mensaje, una propuesta, pero ciertamente el arte no tiene ningún compromiso con la verdad, y por lo tanto la fotografía artística no tiene ningún compromiso con la verdad. Entonces, en principio lo entiendo como ese espacio, ¿no? Ese espacio, esta actividad, esta manifestación intencional, ¿no? Del deseo personal, discursivo, profundamente interno, esta urgencia de generar un espacio seguro, un campo seguro para mentir, para jugar y para experimentar y equivocarse. Y ese espacio seguro ha sido la fotografía, sin duda alguna, con usted, pero también sabemos que ha estado involucrado en otros espacios, en otras disciplinas artísticas, por ahí incluso la poesía sabemos que le gusta muchísimo. ¿Cómo también fue esa incursión en la poesía? Sí, buena pregunta. Entre más, uno de los errores más comunes en el que uno entra, en el que uno cae, cuando empieza en alguna disciplina artística, o cuando empieza en el arte, a producir arte en general, es que uno, por la razón que sea, que hay razones también muy específicas, uno elige una disciplina, una técnica, no un medio. Uno decide ser pintor, decide ser fotógrafo, decide ser grabador, decide ser cineasta, etcétera, ¿no? Músico. Y eso, claro, viene de una formación, viene de una manera de configurar el mensaje. Pero lo interesante es cuando entre más vas explorando tu discurso, tus posibilidades, igual discursivas, ¿no? Técnicas, cuando vas aprendiendo estrategias de producción, te vas dando cuenta poco a poco que el mismo tema
si lo escuchas, si te detienes un poquito y lo escuchas, el propio tema es quien te habla y quien te dice cuál sería el medio, cuál sería la disciplina más adecuada, más potente para lanzarlo, ¿no? Pongo este ejemplo. En algún momento una amiga, una conocida, ella tenía muchas ganas de hacer fotografía, tenía muchas ganas de hacer fotografía y de hacerse autorretratos y de hacer producción. Y me contaba sus ideas y me contaba su urgencia por hacer fotografía, ¿no? Entonces yo le decía y me platicaba sus ideas. Y yo le decía, bueno, quizás lo que te pasa y el conflicto y la crisis por la que estás entrando, por la que estás pasando, es que quizás tus temas, tus ideas, lo que quieras decir, no tienen que ser fotografías. Quizás tienen que ser garabatos, una frase pintada en la pared, un performance, una pieza sencillita de videoarte, un grito grabado y repetido muchas veces, yo qué sé, ¿no? Entonces, de esa manera fue que llegué a la poesía. Llegué a la poesía porque me di cuenta que habían cosas, y además como fotógrafo autoral o fotógrafo artístico, uno está todo el tiempo imaginándose escenas en la cabeza, ¿no? Yo le comento a mi pareja que tengo esta capacidad, y es una capacidad, no sé si es un talento, pero es una capacidad posiblemente innata, pero además desarrollada en toda la vida, de imaginarme, valga la redundancia, imaginarme imágenes, ¿no? O sea, puedo pensar en una frase, puedo ver una imagen, puedo ver una frase, puedo ver una idea, me pueden estar contando algo, inmediatamente estoy imaginando, y estoy haciendo capas y capas y capas de imágenes hasta crearme la imagen completa. Entiendo que eso lo puede pasar también a músicos, ¿no? Yo toco guitarra y estoy intentando aprender piano, y yo no tengo la capacidad para imaginar melodías. No ando por la calle imaginando melodías, no puedo, no tengo esa capacidad, pero sí imaginarme escenas, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que el hecho de imaginarme escenas de la nada, o pensar en un concepto, imaginarme una escena, añadirle cosas, entonces eventualmente llego a esta imagen que, claro, se puede traducir, se puede bajar, se puede describir con un texto, ¿no? O al revés. Voy pensando en cómo hacer esta imagen, ¿no? Y voy escribiendo cosas. A veces son cosas inherentemente poéticas, porque la imagen que quiero hacer es poética, ¿no? Entonces, claro, es por ejemplo, estoy con esta idea, esta frase de te llevo en mi vientre inexistente, ¿no? O el aliento te lleva en su vientre, o presas de dientes, o hay espaldas que se escalan, y hay espaldas que se escalan, presas de dientes. Entonces, porque son imágenes que en el momento generé, ¿no? Pero entonces es un juego constante entre el texto y la imagen. Ciertamente también los últimos 2-3 años desde el máster, un poquito más para acá, ya he tenido un poquito más de seguridad en que lo que estoy escribiendo tiene un poquito más de nivel y ya alcanza un poquito ciertos aspectos del dominio que tengo ya en cuestión de imagen, ¿no? Entonces ya me siento mucho más confiado, mucho más seguro, porque, otra cosa importante, que uno haga producción artística. Esto suena raro, y suena raro de alguien que defiende lo emergente y defiende lo experimental, pero ciertamente que uno haga producción artística no quiere decir que toda la producción artística esté al nivel de ser exhibido, ¿no? Me refiero a un nivel profesional, ¿no? Y eso nos va a llevar a otro punto acerca de la cultura y el arte en Tabasco. Pero creo que sí es importante producir todo el tiempo, y sí es importante hacer fotos, hacer imágenes y hacer textos. Entonces, en algún momento me di cuenta que los textos que estaba haciendo ya tenían la capacidad para poder ser mostrados, ¿no? Normalmente los guardo o los publico nada más en Facebook, unos fragmentos y ya. Pero ya he tenido más la seguridad de darme cuenta y decir, esto ya está a un nivel simbólico, a un nivel semiótico, a un nivel discursivo, a un nivel relacional, a un nivel de experiencia o experiencial, ¿no? De lo que quiero proponer, y además ya calza mejor con la imagen o con la pieza de videoarte que quiero hacer, y ya estoy usando poco a poco la poesía como parte fundamental de lo que estoy haciendo, ¿no? No, pues maestro, justamente ahora que menciona esto de que si el arte alcanza cierto nivel para ser exhibido, pues bueno, ya adelantándome quizás un poco a este punto,
¿Cómo se forma alguien, o digamos, qué consume alguien que aspira a poder tener cierto nivel artístico en cualquier disciplina, ya sea la poesía, ya sea el arte visual, ya sea el arte plástico? ¿Qué tiene que consumir alguien para alcanzar ese nivel y de qué forma formarse también? Qué buena pregunta. Yo creo que, mira, con la experiencia que uno va teniendo, sí vas viendo diferentes maneras de producir. Sí vas viendo diferentes maneras de aproximarse tanto al arte como ente, ¿no? Como ente, como profesión, y como experiencia, y como postura ante la vida. Y también vas viendo maneras distintas de cómo es que la gente produce y hace sus cosas, ¿no? Hay gente que es mucho más metódica, hay gente que es mucho más reactiva. La fotografía, por ejemplo, tiene esta ventaja-desventaja, es la carga y al mismo tiempo su mayor ventaja, de que la fotografía frecuentemente obedece a un tipo de producción reactiva. ¿Qué significa esto? Vas por la calle, ves algo, reaccionas y haces la foto, ¿no? O estás en un lugar, reaccionas y haces la foto. No hay realmente un proceso de reflexión entre la toma de entre el concepto o la propuesta de la imagen a la producción de la imagen en sí. Entonces, eso refiriéndose a la fotografía tradicional en general. Sí, pero claro, cuando de repente empiezas a hacer fotografías, sin ir más lejos, la fotografía experimental refiriéndose a que no es fotografía digital al uso tal cual, ¿no? Es fotografía que obedece a otras técnicas de impresión u otros procesos de producción. Por ejemplo, sin ir más lejos, la cianotipia. La cianotipia es una técnica en la cual creas una emulsión que es fotosensible, ya sea que la creas porque compras los polvitos y haces la emulsión, o compras el kit que viene de las dos soluciones, ya haces tu mezcla, ¿no? Entonces, esa solución, primero, la ventaja de esto, y la cosa interesante es que con esta emulsión tú puedes sensibilizar cualquier papel que quieras. Y entonces ese papel se convierte ya en fotosensible. Y puedes ponerle un objeto encima del papel, poner al sol y va a quedar la silueta registrada en la imagen del papel, ¿no? Entonces, es una fotografía sin cámara. No hay distancia porque no hay distancia entre el sujeto, el tema y el objeto fotográfico. ¿Por qué? Porque hay un objeto que está colocado físicamente en contacto con la superficie de la foto. En cambio, en la fotografía digital hay una distancia entre el sujeto, el fotógrafo, el tema, la distancia temporal, ¿no? Entre tomas una foto a un minuto, a un segundo, a una décima de segundo, y sigue habiendo una distancia, ¿no? Entonces, lo interesante es cuando los artistas empiezan a cuestionarse la disciplina en la que están trabajando. Por eso surge la postfotografía, por eso surge la pintura expandida, por eso surge el cine expandido, ¿no? Porque es gente que se da cuenta que puede empezar a trabajar la técnica de maneras distintas, abordarla de manera distinta. ¿Cómo hago un retrato que no sea una persona? ¿Cómo hago un retrato que no funcione como retrato? ¿Cómo hago un retrato que no explique nada? ¿Cómo hago un retrato que no describa a la persona? ¿No? Ahí creo que está el reto. Ahí creo que está lo más interesante. Un retrato puede hacerlo cualquiera, ¿no? Pero un retrato que no describa a la persona, un retrato que sea un retrato de alguien más que al mismo tiempo sea el autorretrato del fotógrafo que hace la imagen, ahí hay un reto. Entonces, para responder a tu pregunta de manera concisa, cada persona produce diferente, cada persona piensa diferente, cada persona produce y hace arte como piensa y como es, ¿no? Pero además también es importante, lo cuento en los talleres, y también es algo que, sin ponerme como víctima, pasa y es frecuente. Voy con esto. Si tú quieres hacer cosas distintas, tienes que ver cosas distintas, tienes que alimentarte de cosas distintas. No es posible, a menos de que seas realmente un tocado por Dios, no es posible que de la nada te venga inspiración
si consume lo mismo que todos los demás. Y eso sí lo platico en talleres, en charlas con jóvenes en universidades. Si quieren tener inspiración, si quieren tener ideas realmente disruptivas, completamente laterales, que realmente cuestionen lo que está pasando, pues tienen que consumir cosas diferentes, ¿no? Y eso te lleva también a un segundo punto, que es la parte también complicada de repente, que, insisto, es parte de esto, pero si haces cosas diferentes, te van a tratar diferente, ¿no? Y es algo en lo que de repente muchos artistas entramos en crisis, incluido a mí, ¿no? Yo he aplicado para PEGDA 2 veces, acá en 2 veces, sí, 2 veces. Y yo siempre que aplico PEGDA, siempre estoy hiper seguro que voy a ganar, completamente seguro, por la experiencia, por los proyectos, por etcétera, por el portafolio, por muchas razones, y no quedo. Entonces siempre entro en esa crisis de ¿por qué? ¿No? Pero siempre intento recordar, y eso no va en detrimento de la gente que gana PEGDA, y está muy bien, ¿no? Cada quien produce diferente, y cada quien quiere contar cosas diferentes. Pero llega un punto en el que dices, bueno, pues quizás es una ventaja que no me den PEGDA, porque quizás quiere decir que lo que estoy diciendo no entra entre lo que PEGDA está buscando. Y eso también quiere decir que lo que estoy diciendo es diferente, ¿no? O está trabajando en otra línea distinta a la que están buscando, que también está bien, ¿no? Y también eso implica que me van a cerrar ciertas puertas, van a cerrar oportunidades, van a cerrar otras cosas, pero eventualmente se cierran esas cosas y se abren otras por acá, ¿no? Entonces por eso también es interesante. Bueno, ya que menciona justamente cómo pues estas expresiones artísticas a veces son un poco similares, o que si no consumes algo diferente no vas a hacer algo diferente. Pues para los que lo conocemos por aquí, que es prácticamente toda la producción de a las 10 de la noche, pues sabemos que usted, la convivencia con artistas pues fue prácticamente muy cotidiana, y sobre todo como su labor de director del Centro Cultural de Villahermosa. Y ¿cómo es, o durante esta gestión, y antes de platicar también me gustaría que platicáramos de su gestión durante su gestión sobre su gestión del Centro Cultural, ¿cuál es su visión sobre el arte o las técnicas artísticas aquí? ¿Cree que sí se está haciendo algo nuevo? ¿Cree que hay mucha repetición? Digo, porque me atrevo a decir que llevamos bastantes décadas teniendo, al menos en lo que es la literatura, en lo que es poesía, teniendo los mismos referentes. Sí. Y hasta en la música también. Tenemos también prácticamente los mismos referentes. Desconozco en otras disciplinas, pero sí hay artes muy marcadas en las que seguimos teniendo a los mismos referentes de varias décadas. Desde su óptica, ¿cómo están las artes en ese sentido? ¿Sí ha habido aperturas? ¿Hay nuevas propuestas o no? Yo realmente puedo... Y claro, voy a hablar de lo que conozco, que es arte visual, ¿no? Arte visual, fotografía, videoarte. O sea, realmente yo puedo nombrar una artista sonora, que la conocí apenas hace 2 meses. Puedo nombrar... Ayer fui a dar una plática a la UJAT de videoarte. Me preguntaron si alguien más en Tabasco está haciendo videoarte, entonces tuve que hacer memoria. Y pues no, hay una persona que es Leti B. Ella hace videoarte, pero es de aquí, pero está en Puebla, estudia en Puebla, está ahorita como intercambiando residencia entre Puebla y Villahermosa. Ella hace videoarte, yo hago videoarte. Hay una persona que sé que comenta que hace videoarte, pero yo no he visto nada de él, ¿no? Entonces, videoartistas aquí en Tabasco, 2.5, ¿no? Y en fotografía, y es una pregunta interesante, porque además el hecho de tener los mismos referentes en poesía, en literatura, en música, claro, nos lleva a pensar. Yo me niego a pensar, me rehúso a pensar que eso quiere decir que no hay nuevos talentos. Me rehúso a pensar que no quiere decir que eso quiere decir que no hay nuevos lenguajes, no hay nuevas búsquedas, no hay nuevas propuestas. Sí las hay, ¿no? La parte interesante, y es un debate para otro programa, supongo, o para alguien más, la parte interesante es ¿qué sucede con esas referencias que están intentando, esas personas que están intentando convertirse en nuevas referencias? ¿Quién las tiene que validar, ¿no? O sea, ¿por qué en fotografía, por ejemplo? En fotografía
Fotografía puedo identificar claramente. Y bien, después de una pequeña pausa técnica, estamos de regreso. Maestro, estábamos hablando al respecto de si aquí en Tabasco en particular, dentro de su experiencia, dentro de su óptica, hay propuestas o no. Por ahí nos comentaba en cuanto a las artes visuales. Sí, yo creo que lo importante es hacer también la reflexión de a qué sistema o a quién le toca validar esas nuevas referencias. Reflexionaba acerca de tenemos 10 fotógrafos nuevos, 10 fotógrafas nuevas, gente que está haciendo cosas interesantes, ¿no? Pero por alguna razón no se convierten completamente en referentes. ¿Por qué? Les hace falta el apoyo, la asesoría, les hace falta un curador, hace falta también entonces un movimiento de curaduría en Tabasco. Las instituciones, ¿qué tanto tienen que hacer? ¿Qué tanto tienen que promover? ¿Tienen que ser algún directorio? ¿Tienen que ser alguna publicación? No recuerdo la última vez que se haya hecho un catálogo, por ejemplo, de fotografía en Tabasco. Posiblemente con Ignacio Zona en el Centro de la Imagen, pero de ahí en fuera no recuerdo. O sea, estoy hablando hace 4 o 5 años, posiblemente 6 años. Entonces, es una pregunta interesante. Yo creo que sí hay propuestas. Sí, también creo, y lo puedo decir también con toda la calma del mundo y con toda la tranquilidad del mundo, que las propuestas, por lo menos otra vez en la que conozco, que es fotografía, artes visuales, videoarte, arte conceptual, ¿no? Arte contemporáneo, hay que hacer también una selección muy exigente de quién realmente está haciendo arte contemporáneo en Tabasco, ¿no? Y dando artistas, pintores, grabadores y artistas visuales, puedo contar 6, 7 personas, 4 personas, ¿no? Nos ponemos más exigentes, lo reducimos a 3 personas, 2 personas, ¿no? Yo yo bromeo con un par de amigas, con Leti B y con Fernando Solano. Yo les digo que ellas dos van a rescatar el arte, la fotografía contemporánea en Tabasco, ¿no? En ellas va a quedar el resguardo de la fotografía contemporánea en Tabasco, porque de ahí en fuera no veo quién más. No, o sea, veo lo que están haciendo otros compañeros, otras compañeras. Y otra vez, es esta cuestión de, y lo que comentamos al principio, la reflexión, ¿no? Nos quedamos, me incluyo, nos quedamos en esta cuestión de la superficie, de la cuestión técnica, la cuestión estética, que es importante, sí, ¿no? Pero estaba platicando con una amiga ayer, justamente. Hay una convocatoria del Centro Cultural Villahermosa. Esta convocatoria yo la escribí, la desarrollé, la diseñé. Una convocatoria para una exposición colectiva sobre la ciudad, ¿no? Entonces se abrió a muchas disciplinas, y en la convocatoria, por ejemplo, no se me ocurrió pedir descripción de la obra, ¿no? O sea, puede meter título, puede meter cosas y llevar la obra, y se cataloga y se la queda en el Centro Cultural. Llega el comité curatorial, revisa, analiza y decide quién entra a la expo. Sencillo. Entonces ella me comentaba que lo que le parece extraño es que en la convocatoria no incluimos que los artistas metieran descripción de la obra. Y yo me quedé pensando, pero es que un comité curatorial, una persona que sepa leer, analizar, entender el contexto, entender el porqué de una obra, no estoy seguro si requiere la descripción, ¿no? Y además también, y se lo comenté, y fue una reflexión interesante, el tema de la exposición de la ciudad. Entonces, yo no estoy esperando. Yo seguramente en ese momento, cuando hice la convocatoria, hace 3 meses que la escribí, 4 meses que la escribí, seguramente no estaba esperando, y no estoy esperando, y no espero que esta convocatoria entre gente con arte conceptual, ¿no? Entre gente con algo muy novedoso. Claro, ¿no? O sea, entre gente que me llegue con una piedra y me diga, esa es la piedra que estamos cargando los tabasqueños con tal. No. Yo sé que va a llegar, yo ya no estoy ahí, yo sé que va a llegar a la expo cosas que tengan un referente inmediato con la ciudad, que está bien, no está mal. Catedral, Macuilí, sí, elementos formales, ¿no? Que puedan hacer esa relación.
Y está bien, ese es el objetivo de la convocatoria, ¿no? Pero también creo que no imagino, por ejemplo, sé que esta artista sonora, Graciela Amaranto, Feedback, ella sé que va a meter, yo espero que sí haya metido una pieza de arte sonoro sobre Villahermosa, que está súper interesante, porque pues yo nunca he visto nada de arte sonoro aquí en Tabasco, ¿no? Entonces, otra vez a lo que voy, ya me perdí otra vez. A lo que voy es que sí hay propuestas, ¿no? Pero se quedan en lo formal, ¿no? Y lo más curioso es que incluso lo formal tampoco es tan propositivo. O sea, no ves a los artistas experimentando con materiales, ¿no? Ale Cámara está experimentando con materiales, tiene los recursos, tiene la capacidad, tiene el ingenio, tiene la inteligencia para experimentar con materiales, y la ves trabajando con arena, la ves trabajando con espinas de ceiba, la ves trabajando con otras cosas. Pero ahí fuera no se me ocurre a nadie más que esté pensando en qué materiales tengo aquí en Tabasco, cómo los puedo usar para lanzar un discurso y cómo puedo proponer ese discurso para que sea potente, ¿no? Curiosamente, yo cuando empecé a hacer fotografía y cuando empecé a hacer todo lo que estoy haciendo, viendo todo esto, ¿no? Igual y fue como una especie de, no sé, como una especie de ponerme la curita antes de la herida, pero es esta cuestión de yo de manera consciente, de manera consciente, de manera intencional, lo que hago no está arraigado ni formalmente, ni identitariamente, ni nada en Tabasco. Mi intención cuando empecé a hacer fotografía hace 22 años fue, yo quiero que lo que hago no tenga ninguna referencia con Tabasco, porque mi búsqueda no tiene que ver con mi identidad o con mi identidad respecto a Tabasco. Yo quiero, y es una frase y es una idea que sí me quedó en la cabeza y sí la pensé de manera consciente, yo quiero que mi trabajo, que mi obra pueda exhibirse en cualquier galería del mundo, que si la ven en alguna página de internet, en alguna galería, no sepan, ¿no?, que viene de Tabasco. No es algo que a mí me interesa. Entonces a mí me cuesta mucho trabajo ver este arte que está tan arraigado, porque además esto me va a doler decirlo, no nos ha llevado tan lejos, ¿sabes? No, de hecho comparto su opinión en ese sentido. Creo que la escena artística en cualquier disciplina se ha arraigado demasiado, no sé si a razón obligada de algunos espacios culturales o de algunas direcciones culturales, pero casi todo tiene que ver o tiene que ser en referencia a la identidad regional. Es decir, incluso hace poco pasó la feria y muchos artistas, tanto músicos como pintores y algunos fotógrafos quizás de retratos, pero su única plataforma es esa, porque si hacen algo distinto, pues no se les da reflectores. Claro. Entonces, es eso, y es lo que comentaba hace ratito. Ciertamente hay una parte de esta maquinaria, pues, por llamarlo de una manera, que no está funcionando, ¿no? Hay un engrane por ahí que no está girando bien. ¿Quién tiene que repararlo, no? Y estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo que un artista, pensemos, una persona, un joven o una joven que le llama la atención lo experimental, le llama la atención la fotografía experimental, le llama la atención el videoarte, el performance. ¿Quién hace performance en Tabasco? Más allá de Javier Pineda hace 20 años. ¿Quién más hace performance en Tabasco? ¿No? Ahorita está esta corriente, hace un año, medio año, del slam poetry, que está muy bien. Lo están juntando un poquito con performance. Bien, les falta referencias, les falta voltear a ver, les falta ver videos en YouTube y ver qué es el slam poetry y qué es un performance, ¿no? Pero está bien que se esté haciendo. Pero efectivamente, eso no tiene cabida en una feria de Tabasco, ¿no? Eso no tiene cabida en una galería institucional. Entonces, claro, el artista joven que le interesa de repente el performance, el videoarte, la foto experimental, el arte conceptual, y otras corrientes que ni siquiera, o sea, que les menciono, pero ni siquiera se conocen aquí en Tabasco,
pues dice, pues ¿para qué las hago si no tengo plataformas? ¿No? Si no me van a ver, si no va a llegar acá. Y es lo que te decía también. Lo complicado es que si vas a dedicarte a hacer eso, tienes que dedicarte a formar público. Es la parte que yo lo entendí otra vez hace 22 años. Y no es porque sea no es porque sea una persona diferente o mejor que todos o lo que sea. Nada más me di cuenta de una cosa fundamental. Yo quiero decir esto con mis fotografías. Yo quiero hacer ese tipo de fotografías que nadie las va a voltear a ver aquí en Tabasco, ¿no? Entonces tengo que también aprender a hacer actividades y estrategias para decirle a la gente, oigan, miren, estoy haciendo esto que se trata de tal y tal y tal y lo hago por esto. Conferencias, pláticas pequeñitas, tallercitos chiquitos, etcétera, para que pues yo tuviera público, no yo, para que lo que estaba haciendo tuviera un poco más de sentido para los demás, ¿no? Una amiga en algún momento, una amiga que era cineasta, yo creo que ya no se dedica al cine, me decía en algún momento, lo que pasa es que yo hago mis películas, y esto fue hace 20 años, yo hago mis películas, yo hago mis cortometrajes, y a mí no me interesa si la gente va o no va. Y así como que, pues a mí sí, ¿no? Pues a mí sí me interesa que la gente, aunque sea una persona, sepa que es importante lo que hago y sepa que es importante ir a ver lo que hago y sepa que es importante pararse frente a una pieza mía y sepa que es importante que entienda, que sepa, que se dé cuenta lo que estoy arrojando ahí y lo que quiero proponer. Entonces creo que sí es una responsabilidad compartida. Vamos a hablar de responsabilidades compartidas entre las instituciones y artistas, pero artistas en el sentido de que también tenemos la obligación de buscar referencias de fuera, buscar referencias distintas, ¿no? Y además compartirlas, y además traducirlas, y además hacer tallercitos, y además hacer pláticas, y hacer clínicas, hacer talleres, hacer laboratorios de producción, hacer un montón de dinámicas que no se hacen, ¿no? Y eso, básicamente. Bueno, pues ya que mencionaba justamente las instituciones, que es un trabajo pues en conjunto de toda la escena, si se quiere entender así, porque dicen por ahí que la escena no es solamente el artista, sino también el público, los espacios. Y que las instituciones, ya hablando del Centro Cultural Villahermosa, ¿cuál fue su experiencia y cómo llegó al Centro Cultural Villahermosa y cómo tuvo esta labor? Digamos, ¿fue algo, fue una labor más burocrática, más de escritorio, o sí tuvo una apertura a seguir expresándose de forma artística? Sí, esto cuando lo escuchen las personas con las que trabajaba les va a parecer divertido, pero yo llego al Centro Cultural Villahermosa porque, y eso es algo que poca gente sabe, porque yo cuando regreso de España, yo me fui a estudiar el máster en artes visuales y multimedia en España, en Valencia, y fui 2 años, de 2016 a 2018. Yo regreso en 2018. Yo regreso con todas las ganas de compartir y de hacer cosas y de compartir todo esto nuevo que había experimentado. Porque además, otra cosa importante de manera personal, yo nunca consideré quedarme allá. Siempre vi lo de España como una vida prestada. Y siempre vi que mi responsabilidad era regresar a Tabasco, regresar a Villahermosa, compartir con la comunidad parte del privilegio, porque reconozco que fue un privilegio, compartir ese privilegio con lo que sabía, con lo que hacía y todo esto, con talleres y actividades, y ya iba a llegar un punto en el que estuviera yo satisfecho con la deuda saldada y ya me iba a ir a hacer otra cosa. Entonces llego en 2018 a Villahermosa, a Tabasco, vuelvo a México, y pues yo tenía muchas ganas de dirigir un espacio, ¿no? Hago un proyecto para el Centro de la Imagen. En ese entonces yo tenía la idea, yo hablé con la persona, tenía la idea y estaba comentando que posiblemente el director del Centro de la Imagen en ese momento, de aquí de Tabasco, quería renunciar, ¿no? Entonces, yo hablé con él, ¿no? Primero hablé con él, le comenté que si le preguntaran, pues ya me interesaba, que si me podía recomendar. Y además, yo sí hice un proyecto y se lo presenté a la licenciada Yolanda Osuna, cuando yo era secretaria de Cultura. Entonces ya se lo presenté. Nunca pasó más, nunca trascendió más esa intención, yo levanté la mano, no pasó nada, está bien, se entiende, pero ya cuando ella queda como presidenta municipal es que me invitan a ser coordinador del Centro Cultural Villahermosa. La experiencia fue interesantísima porque
pues era la primera vez que yo trabajaba como funcionario público. La primera vez, ¿no? Y mucho más coordinando una galería institucional. Entonces, yo me imaginaba, y lo digo ya de manera muy chistosa, yo el trabajo me lo imaginaba sentándome. O sea, yo me imaginaba llegando a mi oficina todos los días con un café en la mano. Me imaginaba el trabajo. Me imaginaba sentándome en mi escritorio y viendo pasar artistas frente a mí y decirles, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Así imaginaba el trabajo. Ciertamente no fue eso para nada. Lo interesante del Centro Cultural Villahermosa es que me obligó a aprender y a reconocer y a ejecutar actividades que tenían que ver con la administración de personal, 32 personas más o menos, mantenimiento del inmueble, promoción de las actividades y la coordinación de las actividades y la agenda cultural. Entonces, 4 cosas. Cada cosa tranquilamente podía coordinarla una persona distinta y me tocaba a mí hacerlo todo, ¿no? O sea, yo sí me apoyaba un poquito en algunas personas, pero al final me tocaba a mí hacerlo todo, porque además yo creía que yo estaba ahí por mi visión o por mi experiencia, ¿no? Entonces, lo interesante de esto sí fue esta cuestión de entender cuáles son los matices, lo que se toma en cuenta cuando se produce, cuando se organiza, cuando se propone una actividad. Y además yo lo decía en su momento, era el momento en el que por primera vez en mi vida los proyectos que yo hacía o que yo presentaba o que yo proponía ya fueran míos o fueran de otras personas que yo buscaba colocarlos o proponerlos, por primera vez en mi vida esos proyectos y esas ideas le llegaban a la gente que tomaba decisiones, ¿no?, en la política cultural en la ciudad. Y claro, y por lo tanto estaba abonando a la política cultural de la ciudad. Eso era muy emocionante, muy emocionante, ¿no? Ciertamente lo que sucedió fue que el primer año fue muy interesante porque fue el año en el que nos dejaron hacer todo, ¿no? Yo propuse todo lo que quise, todo lo que pude. Propuse cosas grandes, cosas pequeñas, cosas medianas, cosas para artistas emergentes, de videoarte. Buscamos traer a uno que otro artista, muy complicado, pero uno que otro artista lo trajimos. Pero ya de ahí fuera el segundo año y el tercer año, que es el que ya no terminé, todo se tornó mucho más institucional, como que voltearon a ver y se dieron cuenta que ya estaba encaminado todo eso y ya como que tomaron más control, y eso ya no me interesaba tanto, ¿no? Pero realmente la experiencia, y por ejemplo, bueno, pongo también este ejemplo, fue muy interesante porque sí me enfrenté a varias situaciones en las que piensas en que esto quizás no debería o no podría estar en una galería en Tabasco, ¿no? Pongo el ejemplo de la exposición de Alejandra Cámara. Alejandra Cámara expuso en octubre del 22. No, marzo del 22. Marzo del 22, creo. Y como fue una exposición, y lo voy a decir con toda la calma del mundo, fue una exposición que se propuso a través del DIF Tabasco, creo. Entonces, era una exposición que se iba a hacer sí o sí. No había un proceso de selección, que también está bien, no pasa nada. Es algo que se hace normalmente también allá. Entonces, lo interesante es que Ale Cámara yo no la conocía para ese proyecto. Empezamos a trabajar. Yo, al fin, para efectos prácticos, fui quien curó la exposición de ella, ¿no? Y lo interesante de esa exposición es que ella traía piezas con materiales que de otra manera, que si no hubiera sido en esa circunstancia de que venía a través del DIF y que además estaba yo ahí y yo pude defender desde el punto de vista conceptual y curatorial la exposición, de otra manera no se podría haber hecho. Entonces, había una pieza que era mi favorita, que era me encantaba porque era tan extraño verla en una galería en Tabasco, ¿no? Que era, imagínate en la sala un montículo de arena, ¿no?, con un charco de sangre,
¿no? Entonces, entras a una galería en Tabasco, ves eso y pues sí te desubica, ¿no? Es como que, ¿qué es esto? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está eso? ¿Por qué sangre? ¿Por qué arena? ¿Qué tiene que hacer esto frente a otras pinturitas y otras esculturas? ¿Por qué? ¿No? Entonces, claro, cuando algunas personas de la institución vieron la pieza, pues sí se espantaron, ¿no? Un poquito. Pero a lo que voy con esto es que lo que me encantó de esa experiencia es que dije, pues con esta situación se siente un precedente. Ya de aquí, que alguien venga otra vez a pedir algo similar, a presentar algo similar, tienen que probarlo sí o sí, porque ya se hizo esto, ¿no? Entonces, yo confío que lo que sigue en el Centro Cultural Villahermosa, los proyectos que vengan para el Centro Cultural Villahermosa, pues sigan así. Yo creo que es un espacio que tiene un montón de potencial. Hay muchas cosas que no pude hacer, que dejé de hacer por muchas razones, pero lo interesante es que es un espacio con mucho potencial. Se levantó, se rescató en cuestión de mantenimiento, en cuestión de infraestructura de manera brutal, ¿no? Y esa siempre fue mi esperanza y fue mi postura desde que, cuando entré ahí. Esta cuestión de puertas abiertas, esta cuestión de que sea muy sencillo llegar, entrar, sentarse al lado del coordinador del centro cultural, presentar un proyecto y que el coordinador lo revise y sepas que lo va a presentar. Y que sepas que si es muy bueno, va a quedar aprobado en 1 semana o 2 semanas y se va a hacer, ¿no? Sin darle tantas vueltas, sin burocracia, sin complicaciones. Y además, y es lo que yo espero que se pudo haber logrado con el centro cultural, tratar a los artistas de la manera en que un artista quiere ser tratado, porque yo soy artista. Y así es a lo que le comenté a varias personas, para que entendieran, ¿no? para que compartiéramos también esa preocupación de yo soy artista, yo también sé de qué manera tu obra puede quedar mejor, de qué manera se puede ver mejor, de qué manera va a ser más potente, va a ser más interesante. Y creo que pues esa parte fue la que sí se logró. Ya que mencionaba que se rescató prácticamente este espacio, si no mal recuerdo que fue en su administración cuando hubieron bastante talleres, incluso musicales para niños, por ahí, si no mal recuerdo. ¿Y qué espacios culturales cree que aún necesitan precisamente una especie de rescate? Porque he escuchado comentarios de músicos, de practicantes de danza, de cineastas, de que había hace décadas, o incluso a veces no tantos años, espacios culturales dedicados a otras disciplinas y muchos de ellas ya ni siquiera existen. ¿Cuáles serían esos espacios y qué se necesita para rescatarlos? Yo creo que en principio, y es una opinión igual súper impopular, hay un gremio, varias personas, varios artistas que piden una universidad de las artes, ¿no? Yo creo que más que una universidad de las artes, pues se puede voltear a ver al CEIBA, revisar qué se está haciendo. Por ejemplo, de manera concreta, lo primero que propondría es darle un vistazo a CEIBA y darle salida, darle estrategias, darles espacios a los alumnos y alumnas de CEIBA para que muestren lo que hacen fuera de ahí, ¿no? Yo llevo en esto 20 años y yo te puedo contar que he visto 2, quizás 3 exposiciones de artistas, de alumnos de CEIBA fuera de CEIBA en 20 años, quizás 4 exposiciones, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están los promotores culturales, los gestores culturales del OJAT? ¿No? Igual, como ubico a la gente y además iba a dar talleres a la OJAT, pues yo no veo a los gestores culturales, a los promotores gestores culturales en los eventos, ¿no? Veo 1, veo 2, pero ¿dónde están todos los demás? ¿No? En CEIBA fui a dar una plática y les pedí que me dijeran el nombre de 10 fotógrafos contemporáneos de Tabasco. 5 pintores contemporáneos de Tabasco, nada. 5 escultores, nada, ¿no? Entonces lo primero que propondría, pero lo primero que lanzaría al aire para voltear a ver es lo que está haciendo CEIBA, ¿no? Creo que ahí hay un potencial tremendo que tiene que ser mejor encauzado y darle, otra vez, es un asunto de motivación, ¿no? Entiendo que CEIBA no es una escuela de arte, es una escuela de educación artística, lo entiendo,
pero creo que se puede hacer cosas para poder darle esa motivación. ¿Qué otro espacio? Yo creo que el Jaguar Despertado tendría que ser la Galería de Arte Contemporánea en Tabasco, ¿no? Yo creo que eso tendría que ser. El Centro Cultural Villahermosa tiene todo para hacerlo, tiene todo para realizarse. Digo, una vez estando uno dentro se da cuenta que hay, ya no hablamos de intereses, sino hay políticas, hay rutas trazadas que a veces no coinciden con las que uno tiene, ¿no? A veces no coinciden con las que uno espera, pero una vez que en algún momento llegues un poquito más de apertura, eso también va a detonar tremendo. Yo creo que también hace falta un foro de mediana capacidad, ¿no? De buena cómodo, un foro cómodo para hacer proyecciones de videoarte, para hacer de repente teatro, ¿no? Para hacer puestas en escena. Y ¿qué más? Yo creo que se habla mucho del Ágora también, creo que es importante rescatarlo. Y bueno, es que el centro, otra vez tengo sentimientos muy encontrados respecto al Centro de la Imagen de Tabasco, porque es un espacio, lo coordina una persona a la que estimo mucho, a la que respeto muchísimo, Nacho Osorio. Pero también hay que decirlo, los últimos 4 años en Cultura Tabasco ha sido un desierto, ¿no? Con uno que otro oasis por ahí que como que deslumbra un poquito, pero de ahí en fuera pues nada, ¿no? Y yo veo igual, lo comento describiéndolo, no criticando, pero yo veo el Centro de la Imagen y veo que se han hecho 3 expos en los últimos 2 años, 3 o 4 expos en los últimos 2 años. La última expo es sobre la feria, creo, ¿no? La expo anterior fue, no sé, algo de paisaje o algo. De ahí un homenaje a Chacato Zúñiga. Ese espacio lo tiene también todo. Y además, yo sigo sin conocer. Le digo a la gente que soy fotógrafo. Yo hasta la fecha, en mis 41 años de vida, yo no he conocido a nadie que me diga: a mí no me gusta la fotografía. Todos dicen: a mí también me gusta la fotografía, ¿no? Entonces la fotografía además es una técnica, es una disciplina súper accesible, ¿no? La didáctica ya está armada, no hay que pensarle mucho, ya está armada. Hay gente que puede hacer cosas bien interesantes en un sentido didáctico. Veo que hay movimiento, por ejemplo, en cine, mucho más que en fotografía, ¿no? Que el cine es 4 veces más difícil que hacer fotografía, ¿no? Veo que hay esfuerzos aislados en grabado, ¿no? Más que en fotografía. El FOCA, por ejemplo. El FOCA es una cosa bien interesante porque es un festival, igual voy a meter en problemas, pero es un festival de fotografía callejera en el que, curiosamente, no han invitado a la máxima exponente de fotografía callejera en el estado, los últimos 40 años, que es Yolanda Andrade, ¿no? ¿Cómo puede ser una omisión como esa? Entonces, Centro de la Imagen de Tabasco, yo tengo muchas ganas en un momento de poder acercarme y colaborar ahí. Espero que algún día pueda. Y yo creo que se habla mucho de este asunto de que van a convertir la Quinta de Grijalva, en caso de que quede el candidato de Morena. Se habla mucho de que quieren convertir la Quinta de Grijalva en espacio cultural, ¿no? Ok. Espero que funcione. Conociendo con la experiencia del Centro Cultural Villahermosa, logísticamente va a ser una pesadilla. Eso va a ser una pesadilla, va a ser bien difícil. Y yo creo que antes de la Quinta de Grijalva yo recuperaría, bueno, eso sí, yo recuperaría el espacio expositivo del Palacio de Gobierno. Hace 10 años, 12 años, el Palacio de Gobierno tenía un espacio para exponer. Y era muy interesante eso, ¿no? Y, por ejemplo, sí creo que la Cámara de Diputados, la de aquí, me refiero a la de aquí, debería tener un espacio expositivo en el lobby, unas 6 mamparas, ¿no? Para que la gente que hace política, la gente que se dedica a tomar decisiones políticas, se den cuenta de lo que está haciendo en arte, ¿no? en Tabasco. Sí, claro, es algo muy común también en congresos de otros estados y a nivel nacional también. Ya que mencionaba esto de los espacios y que hay muchos que se pueden recuperar,
pero también mencionaba que hay un gran trabajo de gestión, o que debería haber un gran trabajo de gestión. ¿Cuál es ese trabajo que debería haber un gestor cultural, por ejemplo? Hay toda una... Bueno, hay varias ya generaciones Sí. de gestores culturales que está formando este estado. ¿Cuál es el trabajo real que se debería de hacer? Durante un tiempo, hasta que alguien me corrigió, durante un tiempo tenía esa relación de amor-odio con los gestores culturales, o la gente que estudia gestión cultural, porque mi postura muy egoísta, hace 10 años, posiblemente 8 años, era que yo no tendría por qué estar haciendo promoción de mi obra. Yo no tendría por qué estar gestionando espacios para mí o para mis proyectos, ¿no? Yo no. Yo debería dedicarme a producir. Yo debería dedicarme a divulgar. Dar talleres, sí, ¿no? Pero yo no tendría por qué estar dando vueltas, ¿no? Para encontrar un espacio para revisar ese tipo de cuestiones. Entonces, creo que lo que se puede trabajar, yo creo que se pueden pensar en 2 o 3 recomendaciones, posturas, ¿no? Una, que por favor, se entienda que la cultura no es solamente el folclore, ¿no? Es una muy buena descripción. La cultura incluye también el arte. La cultura incluye también otras manifestaciones. Entonces, tú ves tú ves proyectos de estudiantes en promoción y gestión cultural, y el 80% tienen que ver con rescatar la danza del caballito, la danza del pochó, ir a alguna comunidad, que está bien, ¿no? Pero todos los proyectos sí, ¿no? 2, una cuestión como de, no sé si hay que plantearlo como una obligatoriedad, pero otra vez, necesitan conocer lo que se hace en cultura y arte en Tabasco y en Villahermosa y en Tabasco, ¿no? Puedo ubicar también a 3 o 4 personas que estudiaron gestión cultural, que están trabajando con proyectos que están bien, que valen la pena, que son formales y son valiosos, ¿no? Pero de ahí fuera ese es un porcentaje muy mínimo, muy ínfimo respecto a todo lo que se ha hecho y todo lo que se ha trabajado. Y la tercera recomendación, la tercera propuesta al aire es que se acerquen a los artistas, ¿no? Porque, y otra vez, los artistas no solamente son los artesanos, ¿no? Los artistas, además, conocen el gremio, conocen cómo hacer proyectos, conocen cómo encontrar espacios, ¿no? Yo creo que se puede hacer, o sea, imagínate yo no recuerdo un festival de fotografía en Tabasco. Los de la UJAT hicieron uno, fotografiarte, hicieron como 3 años nada más, antes de la carrera de gestión. Ellos hicieron de comunicación. De ahí, de fotografía, ¿no? Cine. Está Videosfera, que lo hace David Mirabal, de la UAG, que no es promotor cultural, no es gestor cultural. Creo que el Voodoo Film Fest se hacía también acá. Y ya, ¿no? Igual, perdón por la falsa modestia, pero yo podría sentarme y hacer en media hora un proyecto de un festival de fotografía, ¿no? Me tomaría quizás 3 días hacer un festival de cine, no sé. Me tomaría 3 días hacer un festival de foto experimental o video performance, yo qué sé, ¿no? A lo que voy con esto es que, uno, yo creo que la responsabilidad, o no tanto la responsabilidad, la reflexión tiene que caer en quienes están formando
a esos gestores, ¿no? Los maestros. Pones una tarea, pones un proyecto final, ¿no? Pones que salgan y conozcan y que te traigan la biografía y la semblanza de 10 artistas, que investiguen cómo hacer un portafolio, que investiguen cómo hacer una semblanza, que investiguen cómo hacer un currículum, que investiguen cómo hacer un discurso curatorial, que elijan un artista y como proyecto final, cada alumno de esta materia, al final haga una propuesta curatorial de una exposición de un artista, vivo o muerto, ¿no? Algo distinto, por favor, algo distinto, que está bien, pero algo distinto a lanzar el caballito y todo esto, ¿no? Pues ya que mencionaba también estos aspectos de la gestión cultural, del folclore, alejarse un poco también de esto. Cuando estuvo también en el Centro Cultural, ¿cómo veía la respuesta del público? Porque eran prácticamente convocatorias abiertas. ¿Cómo veía la respuesta? ¿Sí hay personas, niños, adolescentes, jóvenes interesados en formarse en el arte? Sí, es bien interesante porque otra vez, mi formación y mi consumo de arte y cultura, ciertamente, y no lo niego y nunca lo he negado, nunca ha estado ligado al folclore. No me interesa, suena fuerte. No es mi preferencia, ¿no? O sea, sí, prefiero otras manifestaciones de cultura y de arte más contemporáneas, ¿no? Y que tienen que ver con otros temas, otras propuestas. Entonces, claro, en el Centro Cultural también había que proponer talleres de marimba y de tamborileros, ¿no? Bueno, es lo que le llamaba usted la agenda cultural. Sí, la agenda cultural, ¿no? Entonces, curiosamente, y eso también fue una lección de humildad que me dio a mí también, fue que hicimos un proyecto que se llama, todavía está, se llama Siete Villas. Siete Villas era una serie de talleres donde se contactó a ciertos maestros, ciertos artistas para que dieran los talleres, ¿no? Entonces, de Siete Villas se dieron talleres, o sea, dan talleres de pintura, teatro, literatura, poesía, ajedrez, cosas. Cuando eventualmente se acordó dar un taller de marimba, yo hice el cartel, diseñé el cartel. Grave error, nunca digas que eres diseñador también, si eres coordinador. Se van a ahorrar el sí, diseñador. Pero hice el cartel, lo subí a la página, a la fanpage. Y pues fue el cartel que más se compartió 300 veces, ¿no? Dije, ok, claro que el público espera eso también, ¿no? Ciertamente hay cosas que sabes que tienen una asistencia garantizada o un interés garantizado. Todo lo que tenga que ver con fotografía garantizado, todo lo que tenga que ver con piano. El taller de piano, por ejemplo, de Música Centro, que es el programa parecido a Siete Villas. El taller de piano de Música Centro se llenaba así rapidísimo, ¿no? O sea, y además eran pocos lugares, eran como 12 lugares nada más cada semestre. Entonces se llenaba así ni siquiera, te hablo que se lanzaba la convocatoria en hora y media se llenaba ahí el taller. Eran pocos, pero se llenaba inmediatamente. Literatura es más complicado, por ejemplo. Literatura es más complicado. Poesía es más complicado. Yo incluso, cuando te comentaba el primer año que pude hacer un poquito más de lo que yo quería, proponer lo que yo quería, hice, por ejemplo, esta serie de actividades que se llamó Inéditos. Inéditos era una serie de charlas con artistas emergentes tabasqueños, ¿no? La idea pues, era darles la voz y darles un espacio para que presentaran lo que hacían, ¿no? A gente que está empezando, que es lo que a mí me hubiera encantado hacer cuando empecé. Lo que no consideré del proyecto de Inéditos es que, claro, si nadie los conoce, nadie los va a ir a ver, ¿no? Entonces eran actividades que realmente eran actividades con asistencia de 12 personas, 10 personas, ¿no? Para un espacio en el que entran 105 personas. Entonces era complicado. Hubo una cosa de videoarte, unas proyecciones de videoarte que propuse, que hice. Más bien hice, o sea, las propuse, nadie me dijo que no y yo las hice, ¿no? Se llamó Tu Mirada Ardiente y esas fueron 3 sesiones y eran proyecciones con piezas de artistas de Alemania, otra proyección con artistas de un chico de Monterrey que tiene un colectivo de muchos lados del mundo,
y piezas de la Red Generación Espontánea, que es un colectivo de todo México, ¿no? O sea, piezas de videoarte de todos lados, de todo tipo, de todos formatos, cosas bien interesantes. Fueron tres proyecciones y posiblemente la asistencia total de las 3 proyecciones habrá sido como de 11 personas, quizás. La última proyección no llegó nadie. Y dices, no importa. Eso es formación de público. La formación de público, por eso los artistas no quieren hacerla. La formación de público es complicada, es lenta, es desesperanzadora, pero es importante hacerla. Y bueno, maestro, ya para ir finalizando, porque parece nada, pero ya ha pasado más de 1 hora de esta rica plática. El arte se ha sesgado, o al menos aquí en el estado se ha sesgado, o la apertura, la exposición al arte se ha sesgado a cierto sector de la población, o considera que sí hay apertura a cualquier estrato social. Es una pregunta interesante. Yo creo que el arte se ha considerado de manera histórica también, ¿no? El arte se ha considerado como un privilegio, incluso dedicarse al arte o estudiar algo de arte se ha dedicado como un privilegio, ¿no? Se ha pensado como un privilegio. Yo creo que es importante desmitificarlo, es importante democratizarlo. Creo que en Tabasco creo que no se ha segmentado, no se ha sesgado. Digo, seguramente sí, pero no al nivel de otras ciudades, ¿no? No al nivel de Ciudad de México, por ejemplo, no al nivel de Monterrey o Guadalajara, donde es muy marcado el tipo de producto, el tipo de arte, el tipo de galería, el tipo de actividades, el tipo de eventos, ¿no? Para cierto sector de la población. Acá creo que como realmente, lo voy a decir, suena muy feo, pero como no hay tanto, ¿no? Pues no pasa nada. No pasa nada si de repente se sesga, porque pues no se nota tanto. Creo que es interesante el fenómeno en el que las actividades, los eventos y los artistas podríamos encontrar estrategias para llevar el arte, llevar estas manifestaciones a los espacios donde están los públicos que nunca irían a una galería de arte, ¿no? Uno de los principales retos en el Centro Cultural Villahermosa, y que no encontramos del todo cómo resolverlo. El Centro Cultural Villahermosa impone, arquitectónicamente impone. Es un cubo grande blanco de vidrio en medio del centro histórico, ¿no? Entonces eso ahuyenta a la gente. Ahuyenta a la gente, y sabes que también lo ahuyenta, y es una cosa muy específica, pero es ridícula, pero sí pasa. Hay una taquilla en la entrada, ¿no? Que esa taquilla realmente se usa ahorita, hace años, para cobrar impuestos del municipio, predial, ISAS y todo eso. Entonces la gente nos contaba que pensaban que se cobra el acceso al centro cultural. Sí, claro, digamos, vienes de una zona hiperpopular como es el Parque Juárez. Claro, y ¿no? Te topas con la taquilla, ¿no? Claro. Entonces creen que la taquilla es para cobrar la entrada. Y 2, creen que es un banco. Creen que el centro cultural es un banco. No, vaya. Sí. Supongo que por la fachada, ¿no? Por la fachada, ¿no? Como un comentario ya al margen, el Centro Cultural Villahermosa lleva trabajando desde el 2000. En esta forma actual, ¿no? Con esta rehabilitación que tiene ahorita, ¿no? Con esta forma que tiene ahorita. Entonces, desde el 2000 hasta apenas hace 8 meses, el Centro Cultural no tenía un letrero. Es increíble que no tuviera un letrero antes, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que es el acceso de la población de una manera democrática al arte no es tan directo, no es tan sencillo, porque creen que no hay nada ahí para ellos, ¿no? Porque, otra vez, cada quien trabaja diferente, cada quien trabaja con temas diferentes. Ciertamente, lo que yo, por ejemplo, personalmente lo que yo hago, no sé, de por sí lo que yo hago es complicado que encuentre ecos, que encuentre respuestas, ¿no? en las personas, porque no lo hago para eso.
Pero sí creo que hay y es aprobado. Sí creo que hay piezas, hay artistas, hay producción que es mucho más accesible, ¿no? Que vale mucho la pena y que además también, otra vez lo comentaba, no es tan complicado, requiere recursos y requiere iniciativa y es pesado, pero no es tan complicado hacer esas actividades en las cuales tú lleves el arte a estos lugares pensando inmediatamente en los mercados, ¿no? O el centro de la ciudad. Pones incluso las plazas comerciales, ¿no? Que es lo que te comentaba. Yo pienso de repente en Galerías Tabasco, por poner un ejemplo, y aunque de repente ahí hacían exposiciones, tampoco lo veía como del todo sesgado a un público diferente, ¿no? Porque al final tampoco hay tantas propuestas, tanto arte diferente, que si no hay tanto, no se puede hacer tanto la separación, ¿no? Pero creo que es interesante, insisto, creo que es también parte de lo que nos toca hacer a los artistas, especialmente a los artistas, ¿no? De empezar a encontrar estrategias para llevar esto que hacemos a otros públicos y que estos públicos entiendan que vale la pena. Una cosa que, por ejemplo, yo estoy intentando hacer ahorita, poquito a poquito, cuesta trabajo, es por ejemplo, con Cobatab. Estoy intentando entrar a Cobatab para dar talleres, ¿no? En varios planteles de Cobatab en el estado, ¿no? Qué bonito sería que chicos de 15 años, ¿no? 16 años, tuvieran su primer encuentro con la fotografía autoral, ¿no? Con el retrato experimental o con que hagan una pieza de cianotipia, que hagan una pieza de antotipia o que vean cómo es el videoarte o de qué se trata. O sea, eso es lo que nos nutre, estas referencias y estos vistazos a otras maneras de ver y otras posibilidades de entender el mundo. No, pues sin duda alguna, grandes temas que, maestro, nos encantaría tenerlo nuevamente porque hay mucho todavía que conversar. Con gusto. Y ya para ir finalizando, ¿qué viene en los próximos meses? ¿Qué planes trae Misael Sámano? Uy, buena pregunta. Espero no salarlo, pero ahorita, por ejemplo, como te comentaba, yo no he quedado en PEGDA. PEGDA como contexto es este programa de estímulo, es una beca de producción que te dan durante 8 o 10 meses para que hagas un proyecto. He aplicado en estatal. He aplicado 2 veces a PEGDA estatal. No he quedado. Y ahora apliqué para Sistema Nacional de Creadores, que es la convocatoria nacional. Eso es muy difícil. No sé si quede, no pasa nada. Pero también creo que la convocatoria a la que no entras tienes 0 probabilidad de ganar, ¿no? Entonces, por lo menos entrar y es una probabilidad. Mínima, grande, ya veremos. De entrada, eso es lo que me preocupa ahorita. Metí el proyecto apenas hace 2 días. Estar pendiente de eso. Tengo igual 3 convocatorias a las que ya apliqué. Una en Argentina, una en Costa Rica, otra en Costa Rica y otra en Rumania. Estoy esperando a ver qué se hace por ahí. Me encantaría, me pican las manos por hacer una exposición aquí en Tabasco, individual aquí en Tabasco. Estaba pensando que tiene 8 años que no hago nada aquí en Tabasco. Y antes de eso tiene 10 años que no he hecho nada aquí en Tabasco, ¿no? Porque también lo que te comentaba también, mi interés es encontrar otros públicos, porque lo que te decía también, y eso me lleva a caer en crisis, pero está bien, porque creo que aquí no encuentro el diálogo que busco, ¿no? Y ese diálogo que busco lo encuentro en otros países y otras ciudades. Eso, y estoy intentando ahorita cimentar un proyecto que se llama Feral. Feral busca ser un proyecto multiplataforma en el que sea una fanpage, que sea también una sección de periódico, de diario, y que sea un espacio físico, ¿no? Para la promoción de las artes visuales en el sureste de México. Eso es un proyecto que me lo tomo con calma, con paciencia. Es pesado, es complicado, es largo, es de largo alcance, de largo aliento, pero es también lo que me tiene ahorita intrigado. No, pues sin duda alguna unos muy buenos planes para compartir. Y para aquellos que también quieran, digamos, ser parte de su público, conocer su arte, ¿cómo lo podemos encontrar en sus redes sociales? También su página por ahí que tengo entendido que maneja, para aquellos que quieran conocernos lo comparte. Claro. Pueden entrar básicamente a www.misaelsamano.com, que es la página que llevo ya hace algunos años. Desde la página pueden entrar a las otras redes sociales, pero de todas maneras pueden buscarme en facebook.com/M Sámano Vargas, o en Instagram es
diagonal Kvelda, es KB chica ELDA, KB chica ELDA. Entonces, pero si no, para no haya pierde, en misaelsamano.com pueden encontrar la información, y también no hay pierde, pueden buscarme en Google y aparecen puras cosas buenas, espero. Pues muchísimas gracias por acompañarnos a las 10 de la noche, maestro Misael Samano Vargas, y con esto nos despedimos. Recuerden seguirnos. Si les gustó este video, suscríbanse, compártanlo, porque esto nos va a ayudar también a seguir alimentando esta comunidad que pues apenas iniciamos, pero que gracias a cada uno de ustedes será posible que alcancemos a muchas más personas. Nos despedimos. Gracias.